Conocí a un hombre en París. Al principio todo fue perfecto. Yo fui muy feliz. Pero después todo cambió. Esta es mi historia de París. Esta es mi historia de amor. Esta es mi historia de miedo. Antes de empezar, me gustaría hacerte una pregunta. Dime en los comentarios desde qué país me estás viendo. Quiero saberlo y además ayuda a este vídeo. También puedes practicar la escritura en español. Ahora voy a comenzar mi historia. Soy Carmen Rodríguez. Tengo 24 años. Trabajo en una galería de arte. La galería está en Montmartre. Sueño con trabajar en el Louvre. Vengo de Sevilla, España. Ahora vivo en París. Vivo aquí desde hace 2 años. Mi apartamento es muy pequeño. Pero mi apartamento es acogedor. Vivo sola. Me gusta vivir sola. Un martes voy a mi café favorito. Siempre desayuno en este café. Leo un libro sobre arte. Un hombre dibuja en una mesa. Él es muy guapo. Él me llama la atención. Su cabello es castaño y rizado. Sus ojos son verdes. Él me mira varias veces. Después él viene a mi mesa. Se presenta con una sonrisa. Se llama Diego Morales. Tiene 26 años. Trabaja como diseñador gráfico. A Diego le gusta el arte. Hablamos sobre Miguel Ángel. Él me muestra sus dibujos. Sus dibujos son magníficos. Hablamos por 2 horas. Diego me pide mi número. Yo le doy mi número. Él me llama esa noche. Hablamos hasta medianoche. Nuestra primera cita llega rápido. Caminamos cerca del río Sena. Diego toma mi mano. Me besa bajo las estrellas. Es un momento mágico. El fin de semana Diego planifica un picnic. Vamos al parque de Chaumont. Diego dibuja mi cara. Me siento hermosa. Me siento especial. Después de 3 semanas, Diego crea algo especial. Es un logo para mi futura galería. Yo lloro de alegría. Nadie había creído en mis sueños antes. Una mañana Diego viene a mi galería. Llega sin avisar. Mi colega Antonio trabaja conmigo. Pero Diego no sonríe. Antonio cuenta una historia divertida. Yo me río fuerte. Diego me mira de manera extraña. Dice que me río demasiado fuerte. Dice que es embarazoso. Más tarde Diego se disculpa.
Trae flores hermosas. Dice palabras bonitas. Dice que estaba celoso. Explica que me ama mucho. Me parece romántico. Esa noche vemos una película. Mi teléfono suena. Es mi amiga Sofía. Pero Diego toma el teléfono. Habla con Sofía en mi lugar. Me parece extraño. No digo nada. Más tarde Diego revisa mis mensajes. Antonio me envía un mensaje de trabajo. Diego se enoja muchísimo. Dice que Antonio coquetea conmigo. Pero esto es falso. Después empiezo a ver a Antonio diferente. Presto atención a sus gestos. Antonio nota que estoy diferente. Pero miento. Digo que todo está bien. Cuando Sofía me propone una cena, Diego responde. Dice que no se siente bien. Me pide que me quede en casa. Cancelo mis planes con Sofía. Sofía queda decepcionada. Cuando mis amigos organizan una fiesta, pasa lo mismo. Diego tiene un proyecto urgente. Me pide que me quede. Me pierdo la fiesta. Me siento triste. Me siento sola. Esto se convierte en un patrón. Cada vez que hago planes, Diego tiene un problema. Sofía hace preguntas sobre esto. No tengo buenas respuestas. Diego critica a todos mis amigos. Dice que Sofía está celosa. Dice que nuestro amor es especial. Veo a Sofía menos. Un día vamos a un restaurante. Diego llega muy tarde. No da explicación. Espero una hora completa. Me siento avergonzada. Después descubro algo. Diego estaba activo en Instagram. Había mentido sobre su retraso. Para compensar, limpio mi apartamento. Hago las compras. Compro sus platos favoritos. Cuando Diego llega, mira todo. Dice simplemente que está bien. No dice gracias. No muestra gratitud. Me doy cuenta de algo triste. Siempre hago todos los esfuerzos. Diego nunca hace nada por mí. Le hablo sobre este problema. Diego se pone defensivo. Dice que soy demasiado exigente. Dice que me quejo siempre. Me disculpo automáticamente. Pero sé que no es verdad. Las semanas pasan igual. Diego me pregunta dónde voy. Me pregunta con quién almuerzo. Me pregunta qué hago. Diego me envía mensajes cada hora. Dice que piensa en mí. Dice que me extraña.
Pero siento que me vigila. Si no respondo rápido, se preocupa. Llama inmediatamente. Pregunta por qué no respondí. Imagina escenarios terribles. Empiezo a mirar mi teléfono siempre. Respondo inmediatamente. No quiero que se preocupe. No quiero que se enoje. Mi vida se vuelve marcada por sus mensajes. No puedo concentrarme en el trabajo. No puedo disfrutar momentos tranquilos. Siempre pienso en responder rápido. Diego viene a la galería sin avisar. Dice que es una sorpresa romántica. Trae flores hermosas. Pero sus ojos observan todo. Mira cómo hablo con los clientes. Escucha mis conversaciones con Antonio. Vigila todos mis gestos. Después de cada visita, Diego critica mi comportamiento. Dice que sonrío demasiado a los clientes hombres. Dice que me río demasiado con Antonio. Dice que es inapropiado. Empiezo a modificar mi comportamiento. Sonrío menos a los clientes. Hablo menos con Antonio. Me vigilo mientras trabajo. Antonio nota que estoy diferente. Pregunta si tengo problemas. Digo que no. Pero es mentira. Tengo muchos problemas. Un día, señora Martínez me llama a su oficina. Dice que parezco distraída. Dice que sonrío menos que antes. Se preocupa por mi bienestar. Tranquilizo a señora Martínez con mentiras. Digo que todo está bien. Digo que solo estoy cansada. No parece convencida. Pero no insiste más. Llega un día terrible. Diego me acusa de algo horrible. Dice que tengo una aventura con Antonio. Es completamente falso. Es muy hiriente. Niego esta acusación. Lloro de frustración. Pregunto cómo puede pensar eso. Antonio y yo somos solo amigos. Pero Diego dice que ve las señales. Dice que Antonio me mira diferente. Dice que me comporto extraño con él. Está convencido de su teoría. Esta acusación me duele profundamente. Nunca he engañado a nadie. Nunca haría algo así. Soy una persona leal. Soy completamente honesta. Diego llora como un niño. Dice que tiene miedo de perderme. Dice que me ama demasiado. Dice que este miedo lo vuelve loco. Lo consuelo a pesar de su acusación. Le digo que lo amo muchísimo. Le digo que no hay nadie más. Le prometo mi fidelidad. Esa noche nos reconciliamos.
Diego se disculpa por sus celos. Dice que confía en mí. Pero siento que nada ha cambiado. Al día siguiente descubro algo. Una chica le envía mensajes coquetos. Envía corazones y emojis románticos. Lo llama mi amor. Pido explicaciones tranquilamente. ¿Quién es esta chica? ¿Por qué coquetea con él? ¿Qué significan estos mensajes? Diego explota de ira. Dice que reviso sus cosas privadas. Dice que soy paranoica. Dice que estoy loca de celos. Vuelve la situación contra mí. Dice que yo soy el problema. Dice que no confío en él. Dice que destruyo nuestra relación. La chica se llama Elena. Es muy bonita. Trabaja en moda. Diego dice que es solo una amiga. Pero los mensajes parecen íntimos. Elena habla de sus cenas románticas. Habla de sus momentos especiales. Estoy confundida. Estoy dolida. Diego se rehúsa a borrar su número. Dice que es importante para su trabajo. Dice que soy demasiado posesiva. Dice que voy demasiado lejos. Me siento culpable de haber mirado. Me siento culpable de mis sospechas. Diego me convence de que yo soy el problema. Me disculpo una vez más. Esta dinámica se vuelve normal. Diego hace algo sospechoso. Yo hago preguntas legítimas. Él me acusa de estar loca. Finalmente yo me disculpo. Una noche tenemos nuestra peor pelea. Diego dice cosas horribles. Dice que soy controladora. Dice que soy insoportable. Dice que arruino su vida. Dice que le impido trabajar. Dice que le impido tener amigos. Dice que soy tóxica. Estas palabras me rompen el corazón. Lloro toda la noche. Diego se va dando un portazo. Me quedo sola con mi dolor. No como nada por 2 días. No salgo de mi casa. No voy a trabajar. Estoy destruida emocionalmente. El tercer día Diego regresa con regalos. Tiene mis macarrones favoritos. Tiene una carta de amor. Llora mientras me la lee. La carta dice que me ama. Dice que soy toda su vida. Dice que no puede vivir sin mí. Dice que va a cambiar. Diego promete controlar sus celos. Promete ser más paciente. Promete confiar en mí. Promete ser una persona mejor. Le perdono como hago siempre. Nos reconciliamos apasionadamente.
Dice que somos más fuertes ahora. Dice que era necesario. Este patrón se convierte en nuestra vida. Pelea terrible, después reconciliación. Vivo montañas rusas emocionales. Es agotador. Es destructivo. Mis amigos empiezan a preocuparse. Sofía dice que cambié completamente. Dice que ya no soy la misma persona. Tiene razón. Ya no me río como antes. Ya no salgo como antes. Me disculpo todo el tiempo. Defiendo a Diego siempre. Sofía trata de hablarme seriamente. Dice que las relaciones no deberían ser tan difíciles. Dice que el amor verdadero no debería doler. Pero defiendo a Diego automáticamente. Digo que ella no entiende. Digo que nuestro amor es complicado. Digo que está celosa de nuestra felicidad. Sofía se pone muy triste. Dice que pierde a su mejor amiga. Dice que me convierto en alguien diferente. Sus palabras me duelen muchísimo. Pero no puedo escucharla realmente. Diego dice que ella quiere separarnos. Dice que está celosa. Le creo completamente. Hay una exposición importante en la galería. Es crucial para mi carrera. Viene gente importante del arte. Críticos famosos y coleccionistas ricos. Preparo esta noche desde hace meses. Mi vestido es perfecto. Mi maquillaje está impecable. Me siento confiada. Me siento hermosa. Diego llega a la exposición. Pero ha bebido mucho alcohol. Siento el olor inmediatamente. Sus ojos están rojos. Apenas puede mantenerse de pie. Le pregunto por qué ha bebido. Dice que estaba nervioso. Dice que quería ser perfecto. Es una excusa ridícula. Durante toda la noche Diego hace escenas. Habla demasiado fuerte. Molesta a todos. Se ríe en los momentos incorrectos. Interrumpe mis conversaciones importantes. Señor González es un crítico respetado. Se interesa mucho en mi trabajo. Hablamos sobre mis proyectos futuros. Es una oportunidad increíble. Diego nos interrumpe bruscamente. Dice que se aburre. Dice que el arte moderno es estúpido. Dice que las personas aquí fingen. Señor González está sorprendido. Está muy ofendido. Se disculpa cortésmente. Se aleja rápidamente. Mi gran oportunidad es arruinada. Una señora rica mira un cuadro caro. Parece muy interesada.
Empiezo a explicarle la obra. Es mi trabajo hacer esto. Diego llega detrás de nosotras. Dice que la señora es muy hermosa. Dice que tiene ojos bonitos. Hace cumplidos inapropiados. La señora se siente incómoda. Se disculpa y se va. Una venta importante desaparece. Señora Martínez me mira con decepción. Al final de la noche las personas se van. Señora Martínez me pide limpiar todo. Diego duerme en una silla. Ronca muy fuerte. Estoy humillada. Estoy destruida. Esta noche debía lanzar mi carrera. Ahora todos recordarán este fiasco. Lloro en silencio mientras limpio. Al día siguiente señora Martínez me llama. Está muy seria. Está preocupada. Dice que la noche fue poco profesional. Dice que está decepcionada. Dice que mi vida privada afecta mi trabajo. Dice que esto no es aceptable. Dice que reflexiona sobre mi lugar en la galería. Tengo miedo de perder mi trabajo. Tengo miedo de perder mis sueños. Prometo que nunca volverá a pasar. Pero no sé cómo puedo impedirlo. Diego se despierta muy tarde. Le duele la cabeza. No recuerda nada de anoche. Pregunta cómo fue la exposición. Le cuento todo lo que pasó. Su conducta horrible. Mis oportunidades arruinadas. Mi jefa enojada. Mi carrera en peligro. Escucha todo sin entender la gravedad. Diego dice que reacciono demasiado. Dice que no fue tan grave. Dice que la gente bebe en las fiestas. Dice que es normal. Se rehúsa a aceptar su responsabilidad. Dice que exagero todo. Dice que soy demasiado sensible. Dice que dramatizo las situaciones. Esta reacción me sorprende. Diego no entiende la gravedad. No se disculpa sinceramente. Minimiza todos mis sentimientos. Empiezo a dudar de mi percepción. Tal vez reacciono demasiado. Tal vez no fue tan terrible. Tal vez exagero como él dice. El fin de semana Sofía viene a mi casa. Nota inmediatamente que he adelgazado. Nota mis ojeras oscuras. Nota mi tristeza profunda. Se sienta a mi lado. Saca una hoja de papel. Dice que ha hecho una lista. Es una lista de todos mis cambios. Sofía lee su lista en voz alta. Ya no me río como antes. Ya no salgo con nadie. Me disculpo todo el tiempo. Defiendo a Diego constantemente.
Ya no como normalmente. Me sobresalto con el teléfono. Miro la hora constantemente. Ya no hablo de mis sueños. Ya no hablo de mis proyectos. Solo hablo de Diego. Se ha vuelto una obsesión. Esta lista me hace llorar. Es completamente verdad. Todo es verdad. Ya no me reconozco. ¿En quién me he convertido? ¿Dónde está la verdadera Carmen? Sofía me muestra una fotografía. Soy yo hace 8 meses. Es de antes de conocer a Diego. Sonrío realmente. Genuinamente. Mis ojos brillan de alegría. Irradio confianza y felicidad. Miro esta fotografía largamente. Esta chica parece una extraña. Ya no me parezco a eso. Ya no me siento así. Sofía me da un espejo. Miro mi reflejo actual. Mis ojos están apagados. Mi piel está pálida. No sonrío naturalmente. La diferencia es impactante. Es muy triste. En solo 8 meses perdí mi luz. En solo 8 meses perdí mi luz. Esta realización me rompe el corazón. Encuentro mi diario antiguo. Leo mis pensamientos pasados. Escribía sobre mis ambiciones. Escribía sobre mis alegrías. Escribía sobre mis esperanzas futuras. Ahora solo escribo sobre Diego. Sobre sus humores cambiantes. Sobre sus enojos. Sobre sus reconciliaciones. Mi vida gira alrededor de él. Es enfermizo. Es destructivo. La antigua Carmen era confiada. Era fuerte. Tenía opiniones propias. Tenía sueños grandes. Era independiente. Era feliz. La nueva Carmen es ansiosa. Es débil. Camina sobre cáscaras de huevo. Evita los conflictos. Ha perdido su personalidad. Sofía se queda conmigo todo el día. Me hace té caliente. Me hace comer algo. Me hace hablar de mis sentimientos. Le confieso todo. Todos mis miedos profundos. Todas mis dudas constantes. Mi soledad. Mi confusión completa. Es la primera vez que soy honesta. Sofía me escucha sin juzgar. No dice te lo había dicho. Me apoya con mucho amor. Me recuerda quién soy realmente. Esta conversación me hace bien. Me siento menos sola. Me siento menos loca.
Mis sentimientos son válidos. Mi sufrimiento es real. Diego siente que me alejo. Se vuelve más atento. Se vuelve más romántico. Lanza una campaña de encanto. Compra regalos costosos. Escribe poemas hermosos. Planifica sorpresas románticas. Dice que me ama cada minuto. Es intenso. Es sofocante. Diego promete cambiar esta vez. Dice que va a ver un psicólogo. Dice que va a controlar sus celos. Dice que va a ser perfecto. Llora mientras hace estas promesas. Dice que soy lo único bueno en su vida. Dice que no puede vivir sin mí. Estas palabras me tocan todavía. Una parte de mí quiere creerle. Una parte de mí espera que pueda cambiar. El amor es muy complicado. Durante este periodo Diego es diferente. Es más paciente que antes. Es más paciente que antes. Es más cariñoso. Me deja ver a Sofía. No hace ninguna escena. Empiezo a tener esperanza. Tal vez nuestra historia puede salvarse. Tal vez el amor puede superar todo. Tal vez estaba equivocada. Algo increíble pasa. Me ofrecen un trabajo fantástico. Es para una exposición prestigiosa. Es en el famoso Museo de Orsay. Es la oportunidad de mi vida. Podré trabajar con obras impresionistas famosas. Podré organizar una exposición verdadera. Podré avanzar hacia mis sueños. Estoy emocionada. Estoy nerviosa. Corro hacia Diego. Quiero compartir esta alegría inmensa. Quiero celebrar con él. Espero que esté orgulloso de mí. Diego escucha mi noticia. Pero su cara no sonríe. Sus ojos no brillan de alegría. No dice felicidades. Su reacción me hiela. Pregunta si Antonio estará en el proyecto. Pregunta si voy a viajar mucho. Pregunta cuánto tiempo va a tomar. Pero no pregunta nada sobre la oportunidad. Diego dice que va a cambiar nuestra relación. Dice que me voy a volver pretenciosa. Dice que lo voy a dejar por alguien más importante. No puedo creer sus palabras. Es mi gran oportunidad de triunfar. Es mi sueño que se realiza. Debería estar feliz por mí. Pero Diego no puede celebrar mi éxito. Solo puede ver amenazas. Solo puede pensar en él mismo. Mi alegría se vuelve su miedo. Esta reacción me revela algo horrible. Diego no quiere que yo triunfe. Quiere que me quede pequeña siempre.
Quiere controlarme completamente. Si crezco profesionalmente podré irme. Si me vuelvo confiada podré dejarlo. Prefiere mantenerme débil. Prefiere mantenerme dependiente. Esta realización me impacta profundamente. El hombre que amo sabotea mis sueños. El hombre que amo tiene miedo de mi éxito. Entiendo finalmente la verdad. Diego no me ama realmente. Me ama solo pequeña. Me ama dependiente y controlada. Esto no es amor verdadero. Esa noche no duermo nada. Reflexiono sobre todo. Sobre todas las señales de alarma. Sobre todas las mentiras. Sobre toda la manipulación psicológica. Pienso en la mujer que era antes. Pienso en la mujer que soy ahora. Pienso en la mujer que quiero volver a ser. Sofía tenía razón desde el principio. Mis amigos tenían razón también. Mi instinto tenía razón siempre. Ignoré todas las señales de alarma. La mañana llega con nueva determinación. Sé exactamente lo que debo hacer. Debo romper definitivamente con Diego. Es la cosa más difícil del mundo. Sofía viene inmediatamente a apoyarme. Se queda siempre a mi lado. Me da mucho valor y fuerza. Me recuerda mi verdadero valor. Me recuerda todos mis sueños importantes. Pero cuando llamo a Diego, mi voz tiembla. Cuando viene, veo su cara preocupada. Cuando se sienta, recuerdo momentos felices. Cuando me mira con esos ojos verdes, vacilo. Empiezo a hablar. Pero las palabras se atascan. ¿Realmente quiero terminar esto? ¿Realmente es tan malo como Sofía dice? ¿No puedo darle otra oportunidad? Diego nota mi hesitación. Se vuelve más tierno inmediatamente. Toma mi mano con suavidad. Me dice cuánto me ama. Me recuerda nuestros momentos mágicos. Me dice que va a cambiar de verdad. Sus lágrimas parecen sinceras. Su amor parece real. ¿Cómo puedo romper con alguien que me ama tanto? ¿Cómo puedo destruir algo tan intenso? Sofía me había preparado para esto. Me había dicho que sería difícil. Me había dicho que él haría esto. Pero estar aquí viéndolo llorar es diferente. Es mi Diego querido. El que me dibujó en el parque. El que creó un logo para mi galería. El que dice que soy toda su vida. Le digo que estoy confundida. Le digo que necesito tiempo para pensar. Le digo que no estoy feliz. Pero no digo las palabras finales. No digo que es el fin. Diego se agarra a esta esperanza.
Dice que entiende perfectamente. Dice que va a darme espacio. Dice que va a demostrar que puede cambiar. Me besa suavemente en la frente. Dice que me esperará para siempre. Cuando se va me quedo paralizada. ¿Hice lo correcto? ¿O soy simplemente una cobarde? Sofía está decepcionada pero comprensiva. Dice que no es fácil. Dice que estas relaciones son como una adicción. Dice que necesito más tiempo. Pero me pregunta ¿cuánto tiempo más? ¿Cuándo voy a tener el valor? ¿Cuánto más voy a sufrir así? No tengo respuestas. Diego respeta su promesa al principio. No me llama cada hora. No viene sin avisar. Pero me envía flores todos los días. Con notas hermosas siempre. Con poemas de amor románticos. Con promesas de cambio. Es romántico y manipulador. No sé la diferencia ya. En el trabajo Antonio nota que estoy distante. Pregunta si Diego y yo tuvimos problemas. No sé qué responder. ¿Tuvimos problemas realmente? ¿O es normal en las relaciones? ¿Estoy exagerando todo como Diego dice? La confusión me está matando. Doctora López, la psicóloga que Sofía me recomendó, escucha mi historia completa. No me juzga. No me dice qué hacer. Me hace preguntas importantes. ¿Cómo me siento cuando estoy con Diego? ¿Cómo me sentía antes de conocerlo? ¿Qué es lo que más quiero en la vida? ¿Por qué tengo miedo de dejarlo? Estas preguntas son difíciles de responder. Las respuestas son más difíciles. Me siento ansiosa siempre con Diego. Me sentía libre antes de él. Quiero perseguir todos mis sueños. Pero tengo miedo de estar sola. Tengo miedo de que nadie más me ame. Tengo miedo de tomar la decisión equivocada. Doctora López me explica los patrones. Me explica la manipulación psicológica. Me explica por qué es tan difícil irse. Dice que el amor y el control pueden parecer similares. Dice que la intensidad no es lo mismo que amor sano. Dice que merezco una relación que me haga crecer. Sus palabras resuenan en mi cabeza. Pero mi corazón todavía ama a Diego. Mi corazón recuerda los momentos buenos. Mi corazón tiene miedo del cambio. La oportunidad en el Museo de Orsay sigue esperando mi respuesta. Es la oportunidad de mi vida. Pero aceptarla significaría desafiar a Diego. Significaría elegirme a mí misma. ¿Estoy realmente lista para eso? Sofía me visita otra vez durante el fin de semana. Me encuentra leyendo las cartas de Diego.
Me encuentra sonriendo a sus promesas. Se sienta a mi lado en silencio. Finalmente me pregunta, ¿qué necesitas para ser feliz? Es una pregunta simple. Pero no puedo responderla fácilmente. ¿Necesito a Diego para ser feliz? ¿O necesito liberarme de él? ¿Puedo ser feliz completamente sola? ¿Puedo ser feliz con mis sueños? Miro por la ventana hacia París hermoso. Las luces brillan como siempre. La ciudad me espera pacientemente. Mis sueños me esperan también. Pero también Diego me espera. ¿Qué elijo finalmente? ¿Mi antigua vida pequeña pero segura con Diego? ¿O mi nueva vida incierta pero libre sin él? Sofía toma mi mano suavemente. Dice, solo tú puedes decidir esto. Pero recuerda quién eras antes de él. Recuerda quién podrías ser sin él. Recuerda que mereces ser completamente feliz. Me quedo despierta toda la noche pensando. La lista de Sofía está en mi mesita de noche. La foto de la antigua Carmen está al lado. El espejo refleja la nueva Carmen. Diego me envía un mensaje, te amo para siempre. El Museo de Orsay envía un email, necesitamos su respuesta. Antonio me escribió, ¿estás bien? Me preocupas. Sofía me dejó una nota, estoy aquí para lo que necesites. Todas estas voces suenan en mi cabeza. Todas estas opciones están delante de mí. Todas estas vidas posibles me esperan. El teléfono suena fuerte. Es Diego llamándome. Su voz es suave y cálida. Dice que me extraña terriblemente. Dice que ha estado pensando mucho. Dice que entiende mis preocupaciones. Dice que va a empezar terapia mañana. Dice que el trabajo del museo puede esperar. Dice que primero debemos arreglar lo nuestro. Sus palabras son convincentes. Su amor parece real. Su arrepentimiento parece sincero. ¿Cómo puedo decir no a alguien que está tratando? ¿Cómo puedo rendirme cuando él no se rinde? ¿Cómo puedo romper algo que todavía tiene esperanza? Pero después de colgar, miro la lista otra vez. Miro la fotografía otra vez. Miro mi reflejo otra vez también. Por primera vez en meses me pregunto. ¿Qué haría la antigua Carmen exactamente? ¿La que era valiente? ¿La que tenía sueños grandes? ¿La que se amaba a sí misma? ¿Ella se quedaría con Diego? ¿O se iría para siempre? El amanecer llega muy lentamente. París despierta fuera de mi ventana. Un nuevo día comienza otra vez. Un día lleno de posibilidades infinitas. Un día donde puedo elegir libremente.
¿Pero qué voy a elegir exactamente? Tomo el teléfono con manos temblorosas. Marco el número lentamente. Espero y espero. Una voz responde. ¿Y yo? Todavía no sé qué voy a decir. Todavía no sé qué voy a hacer. Todavía no sé quién voy a ser. La decisión está completamente en mis manos. Mi futuro está esperando pacientemente. ¿Pero cuál futuro voy a elegir finalmente? Esta es mi historia hasta ahora exactamente. Una historia sin final claro. Una historia de una mujer en la encrucijada. Una historia de amor y control. Una historia de sueños y miedos profundos. Una historia que muchas mujeres conocen. Una historia que podría tener muchos finales diferentes. ¿Cuál será exactamente el mío? Solo el tiempo lo dirá realmente. Solo mi valor lo decidirá. Solo yo puedo escribir el final. Pero por ahora, la historia continúa. Sigo aquí en París. Con Diego en mi vida. Sin Diego también. No lo sé todavía. La incertidumbre me consume completamente. La esperanza me sostiene todavía. El miedo me paraliza. El amor me confunde profundamente. Doctora López me dijo algo importante. Dijo que las decisiones difíciles toman tiempo. Dijo que no hay prisa para decidir. Pero también dijo que evitar decidir es una decisión. Esta frase me persigue constantemente. ¿Estoy tomando tiempo para pensar? ¿O estoy simplemente evitando la verdad? ¿Cuánto tiempo es suficiente? El trabajo en el museo sigue esperando. Cada día que paso sin responder es un día perdido. Cada día con Diego es un día más de confusión. Cada día sin él sería un día de soledad. Pero también podría ser un día de libertad. También podría ser un día de crecimiento. ¿Cómo puedo saber sin intentarlo? ¿Cómo puedo intentarlo sin perder a Diego para siempre? Estas preguntas me torturan día y noche. No encuentro respuestas claras. Sofía viene a visitarme otra vez. Me encuentra exactamente igual. Confundida y paralizada completamente. Me dice algo que me impacta. Carmen, el miedo de tomar la decisión equivocada. Te está impidiendo tomar cualquier decisión. Pero no decidir también es una decisión. Es la decisión de quedarte exactamente donde estás. Sus palabras son como una bofetada. Tienen razón completamente. He estado evitando decidir. He estado usando el tiempo como excusa. Pero el tiempo no va a hacer la decisión más fácil. El tiempo no va a cambiar a Diego. Solo yo puedo cambiar mi situación.
Solo yo puedo elegir mi futuro. Esa noche escribo en mi diario. Escribo todas mis opciones claramente. Opción 1. Quedarme con Diego. Esperar que cambie realmente. Aceptar que tal vez nunca cambie. Renunciar al trabajo del museo. Seguir viviendo con miedo y ansiedad. Perder más de mí misma cada día. Opción 2. Dejar a Diego para siempre. Aceptar el trabajo de mis sueños. Enfrentar la soledad y la incertidumbre. Pero recuperar mi libertad y mi identidad. Tener la oportunidad de ser feliz realmente. Cuando escribo todo claramente así, la decisión parece más obvia. Pero mi corazón todavía duele. Todavía amo a Diego profundamente. ¿Cómo puedo dejar a alguien que amo tanto? ¿Cómo puedo saber si estoy haciendo lo correcto? Doctora López me dijo que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiquemos nuestros sueños. El amor verdadero nos apoya y nos celebra. El amor verdadero quiere que crezcamos. Si Diego realmente me amara, estaría feliz por mi oportunidad. Estaría orgulloso de mi éxito. Me animaría a perseguir mis sueños. Pero en lugar de eso, tiene miedo. Trata de mantenerme pequeña. Esto no es amor verdadero. Esto es control disfrazado de amor. Esta realización me duele profundamente. Pero también me da claridad. Tal vez, solo tal vez. Estoy lista para elegir finalmente. Tal vez estoy lista para elegirme a mí misma. Tal vez estoy lista para ser libre. Pero todavía no estoy segura. Todavía tengo miedo. ¿Qué voy a hacer? Esa pregunta me persigue. Cada día y cada noche.